El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en el tema 16 de este proyecto EBAU. Bueno, lo primero de todo, deciros que si has llegado hasta aquí, decirte que este tema es posible que caiga dentro de lo que viene el examen. En concreto hay varias imágenes de lo que es el Caldero Gordo, que personalmente fue la imagen que a mí me cayó en la selectividad del 2015, para que lo sepáis. Bueno, ahora se llama la prueba de la EBAU. Y bueno, pues antes de empezar con este régimen de la Restauración, que cronológicamente se circunscribe entre 1875 y 1902, vamos a hablar un poquito, o vamos a recapitular comentando brevemente lo que hablamos en el tema 15, el sexenio democrático y la república. Bueno, lo primero de todo, el sexenio democrático fue un periodo bastante corto, 6 años, como bien dice entre el 68 y el 74, momento en el que, pues reinó brevemente Amadeo Saboya, momento en el que se intentó buscar un nuevo monarca, que al final pues se marchó a Italia nuevamente y España se quedó siendo una monarquía sin monarca, como ya lo había sido antes en ese proceso de elección de esa nueva dinastía, donde los Borbones realmente tampoco estaban pues representados, aunque sí que es verdad que dentro del Parlamento que se formó durante ese momento, en ese sexenio, sí que es cierto que había representantes que abogaban por la vuelta de Alfonso XII. Bueno, lo primero de todo, decir que comenzamos cronológicamente este episodio en 1875. En 1875 se produjo la restauración de la monarquía debido al pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, más concretamente el 29 de diciembre, durante esas navidades. Volvió, ¿vale? Y decir que volvió Alfonso XII, y pues decir que es bastante interesante el hecho de que empiezan a aparecer personajes que serán decisivos en este periodo, como Cánovas del Castillo. Lo primero, decir que este monarca, o sea, Alfonso XII, volvió por varios factores. El primero, por el deseo de pacificación del país. Básicamente, ya sabéis que durante este sexenio democrático estuvo la Tercera Guerra Carlista, se desarrollaron también diversas revueltas ligadas al cantonalismo, y también, por supuesto, debido al reconocimiento internacional de Alfonso XII, que, viendo la inestabilidad dentro del país, supone de alguna manera la vuelta o el apoyo de estas potencias internacionales, la vuelta a los Borbones, principalmente porque pensaban que iba a dar más estabilidad, y por otra parte la aceptación de la monarquía por parte de la opinión pública después de, como he dicho, bastante conflictividad social, y sobre todo pues un momento bastante conflictivo a nivel sobre todo político, por la vuelta por la llegada de una república que realmente no tenía un apoyo social como sí lo tendrá, por ejemplo, la Segunda República, que sí que tiene, por lo menos en las elecciones del 31 ganaron las candidaturas republicanas en las ciudades. Entonces, es bastante interesante. Cánovas del Castillo es un personaje, como ya hemos dicho antes, es muy interesante porque es central en el periodo, y también es, desde luego, bastante importante porque es quien aupa a este Alfonso XII a lo que viene siendo el poder, ¿no? Después del pronunciamiento de Sagunto, el gobierno de Serrano va a dimitir, y se vuelve a un periodo que se llama la Restauración, que pretendía restablecer el régimen liberal moderado anterior al sexenio democrático. Entonces es el momento en el que se crea el sistema canovista. Vale, ¿quién era Antonio Cánovas? Que es una pregunta, Cánovas del Castillo, que es una pregunta bastante recurrente debido a que el sistema canovista tiene por nombre el de este señor. Bueno, pues era un historiador y un político que había estado militando en la Unión Liberal y que había dirigido el partido alfonsino durante este sexenio. Entonces era, el principal precursor de la vuelta de Alfonso XII, como hemos dicho antes.
Con él se instaura una época en la cual, pues se preside, o bueno, más bien centralmente tenemos la Constitución de 1876 y un régimen monárquico estable basado en el turnismo. Básicamente, entre el partido de Cánovas y digamos Cánovas y Sagasta, ¿no? Los dos, digamos, líderes de los bloques políticos más importantes del país, ¿no? Se iban a ir turnando. Por supuesto, decir también que Cánovas no pretendía el regreso de tiempos de Isabel II, sino que lo que quería era un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas, sobre todo endémicos, que tenía, digamos, este sistema, ¿no? Por ejemplo, quería incluir a los moderados y, sobre todo, acabar con el intervencionismo de los militares en la política, lo cual, por cierto, en este momento va a ser bastante complicado porque los militares, como ya hemos visto en los temas anteriores, desde el tema 13, con los pronunciamientos tanto del trienio liberal como de, pues Serrano, O'Donnell, tenemos también a Espartero, van a ser personajes centrales en la historia de España. Para conseguir esto va, digamos, a marcarse varios objetivos, ¿no? El asentamiento de la monarquía como una institución garante de la estabilidad política, el afianzamiento del liberalismo y de la propiedad privada, la elaboración de la Constitución del 76, sobre todo en torno a ese bipartidismo, y la pacificación del país, poniendo fin a las guerras coloniales y, en este caso, la de Cuba, y también a la Tercera Guerra Carlista, que ya es verdad que no era como la primera, que había tenido un apoyo mucho mayor, pero sí que es cierto que había ciertas zonas del país donde las guerras carlistas eran realmente potentes, ¿no? O sea, las partidas carlistas, vaya. Bueno, lo primero, la monarquía debía acoger todas las tendencias liberales, ¿no? Lo cual dejaba fuera a carlistas, por supuesto, y a republicanos y, a cualquier tipo antimonárquicos y tal. También en este periodo, digamos que aunque con un partido socialista embrionario, lo que sea el PSOE posteriormente, pues va también a dejarlos fuera, por supuesto. Se intentó un sistema, digamos, que en el que la monarquía fuera un árbitro y donde la alternancia del gobierno estuviera en los partidos políticos, ¿no? En estos dos partidos, donde querían acabar además definitivamente con los pronunciamientos. Cánovas se inspiró además en el modelo del parlamentarismo británico, donde, pues los partidos se iban turnando e iban, digamos, repartiéndose las cotas de poder, ¿no? Basándose sobre todo en la confianza del rey en el Parlamento y de respetar la obra legislativa de sus predecesores. O sea que lo que querían era una especie de consenso que, digamos, que tampoco era tan así, pero para que nos entendamos era como una especie de consenso de, tú estás 4 años gobernando, haces ciertas leyes y siempre y cuando estas leyes no sean excesivamente radicales, pues entre conservadores y liberales, pues nos las vamos a tirar y vamos a hacer nosotros o a modificarlas para, pues seguir el proyecto político, ¿no? La Constitución del 76 es la más longeva. De hecho, permaneció en vigor hasta 1931, momento en el que fue sustituida por la Constitución republicana, y es la más longeva que hemos tenido en España. De hecho, la del 78, la de 1978, va por esa línea. O sea, ya no le queda mucho tampoco para superarla. Y no creo que vaya a haber muchos cambios en un futuro. Pero esto ya es una opinión mía. Su elaboración fue, digamos, ejercida por notables, o sea, por personas, digamos, de leyes y por, digamos, ciertas personas que quisieron darle un marco jurídico estable a la propia Constitución, siendo Cánovas del Castillo un árbitro. La Constitución tenía 89 artículos, donde se suspendía la mayoría de derechos y libertades de la anterior Constitución, o sea, una Constitución bastante más conservadora, y en esta Constitución se consideraba la monarquía como una institución incuestionable, aparte de, como hemos dicho varias veces, la alternancia entre los partidos. Es que esta es la idea central del tema, por eso quiero que por favor os quedéis con ello. También se establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y se concedían amplios poderes al monarca, como por ejemplo el derecho al veto, en caso de que alguna ley no le gustara. Ya lo habíamos visto con con Fernando VII, que había, digamos, dinamitado parte de
de este trienio liberal con este derecho al veto, nombramiento de ministros, convocar o suspender o disolver las Cortes, sin contar con el gobierno, que esto es bastante importante, pues eso le da un poder increíble, y la iniciativa legislativa, ¿no? Y el mando del ejército. O sea, el rey era un rey que tenía realmente un poder bastante importante. Las Cortes eran bicamerales, Senado y Congreso, como ya hemos... vamos, esto es siempre. En la Constitución no se fijaba, se fijaba el tipo de sufragio, pero la ley electoral del 78, o sea, no la fijaba, pero el 78 establece un voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. En el Senado, como ya es costumbre, es el órgano más conflictivo. Los senadores podían ser por derecho propio, por designación real, o sea, que eran descendientes del rey o grandes de España, y electivos, por la vía censitaria, ¿no? El Congreso, en principio, pues eran elegido uno por cada 50.000 personas, ¿no? Y luego la Constitución, pues defendía como siempre el catolicismo, toleraba otras creencias, eso sí, siempre y cuando no se hiciese manifestación pública de ellas. O sea que estaban, digamos, reprimiendo otro tipo de religiones y, por supuesto, premiando y primando la religión católica. También se les dio una serie de presupuestos al clero para financiar a la Iglesia. O sea que, digamos, dista mucho de lo que fue la siguiente Constitución y la que tenemos actual, que es la confesional. Realmente, el ejército, que era uno de los pilares del régimen, que ha subordinado al poder civil por la Real Orden de 1875, donde se establece que la misión del ejército era la de defender la independencia nacional, no debería intervenir en las contiendas políticas de los partidos, y como contrapartida se otorgaba, digamos, para que no hicieran esto, al ejército de un presupuesto bastante elevado. De modo, digamos, que se acababa un poco con los problemas que ya había tenido Isabel II con estos pronunciamientos. Luego este bipartidismo, realmente, en cuanto al funcionamiento, el funcionamiento del propio sistema, de este turnismo, caciquismo, pues era bastante importante porque el Partido Conservador y el Liberal, que eran los dos grandes partidos, coincidían ideológicamente en lo fundamental. Por tanto, realmente el régimen era realmente estable porque muchos de ellos, pese a que tuvieran sus diferencias, pues digamos tenían una misma línea en los aspectos fundamentales, ¿no? Defendían la monarquía, la constitución, la propiedad privada, el Estado unitario y el centralismo del propio Estado, ¿no? También, por supuesto, estos estaban compuestos por élites económicas o por la clase media acomodada, lo cual realmente era bastante importante. Eran partidos de notables, más que otra cosa, no eran partidos de masas. Pues eran partidos, digamos, donde las acciones estaban sobre todo fundamentadas en intereses personales, o sea que había mucho caciquismo, ¿no? El partido, dentro de los dos partidos, el conservador estaba organizado en torno a Cánovas del Castillo, como ya hemos dicho, el mayor representante, y luego el Partido Liberal teníamos a Mateo Sagasta, que fue fundado en 1880 este partido. Reunía pues a los antiguos progresistas unionistas y a algunos republicanos. Fuera del sistema, por supuesto, como hemos dicho, pues quedaron nacionalistas, carlistas, partidos obreros y republicanos. También es bastante importante decir que dentro de este turnismo cada partido debía respetar, por supuesto, la gestión gubernamental del otro, como hemos comentado antes, y bueno, pues sobre todo, pues si por ejemplo uno de los partidos se pasaba con sus leyes, el rey podía llamar a disolver las Cortes y convocar elecciones, básicamente. Entonces, pues más o menos era eso. Por otra parte, los resultados se falseaban, o sea que no había una democracia real, se falseaban y, digamos, había diversos mecanismos electorales y caciquiles que lo que hacían, digamos, era que siempre fueran favorables al gobierno que convocaba las elecciones, ¿no? La alternancia fue posible gracias a un sistema electoral corrupto que no dudaba tampoco en comprar votos, en falsificar actas o incluso en hacer lo típico, lo que yo creo que mucha gente estará pensando, es, digamos, escuchando este pequeño podcast, es un poco en el hecho de que los muertos votaran, ¿no? O sea, había un pucherazo en toda regla. Y se compraban votos, se manipulaban las actas, el censo, o sea que siempre intentaba todo hacerse para que, pues de alguna manera todo siguiera. Entonces, la verdad es que después de hablar un poco de este sistema, tenemos que hablar de la evolución política de la propia, pues básicamente de la propia restauración, que son dos fases, básicamente, entre el 75 y el 85, que es el reinado de Alfonso XII,
y luego entre el 85 y el 1902, que es el reinado de María Cristina. Durante el reinado de Alfonso XII se suceden de modo pacífico estos gobiernos turnistas y aunque bueno, he de decir que los 6 primeros años del reinado de este señor, de Alfonso XII, fue Cánovas del Castillo quien tuvo el poder. A este periodo además se le llamó la dictadura de Cánovas. Sobre todo este periodo se basó en la defensa, obviamente, de la propiedad privada, social y de la monarquía, para, digamos, intentar que ésta se consolidara, ¿no? Después de haber vuelto del exilio. Se abolieron los fueros vascos, se restringieron libertades con la ley del 78, la ley de imprenta del 79, que en principio consideraba como delito cualquier crítica a la monarquía y al sistema de la restauración, y se creó el nacimiento de la instrucción libre de enseñanza, que la verdad que fue fundada en 1876 por Giner de los Ríos, por Gumersindo Azcárate. Giner de los Ríos, que además es bastante curioso porque Giner de los Ríos fue socialista y que luego participó durante la época de la República, y Gumersindo Azcárate, que de hecho he de decir que me parece súper curiosa porque Gumersindo Azcárate, si no recuerdo mal, es el padre de Pablo de Azcárate, que fue uno de los mayores representantes de España, de la España republicana antes de la guerra y durante la guerra en Francia de la República. Es un personaje que realmente, si lo queréis leer algo de él, es muy curioso, y es un personaje que además creo que muestra un poco la política británica durante la Guerra Civil Española. Pero bueno, esto ya lo dejo aquí porque justo quería hablar de ello. Y nada, si queréis alguna recomendación o alguna cosa, lo dejéis por comentarios y yo os daré todos los libros que pueda, nombres de libros o artículos que podáis, digamos, utilizar. De todos modos, hay muchos artículos sobre Pablo Azcárate. Bastante interesante el personaje. Luego, por otra parte, en 1880 se fundó el Partido Fusionista, que luego pasó a llamarse Partido Liberal. Y bueno, durante esta etapa liberal, pues gobernó Sagasta, con la restauración de la libertad de imprenta y de cátedra, y con la autorización para celebrar actos conmemorativos en el aniversario de la República. Esto es bastante importante, porque no va, digamos, va en línea un poco con lo que viene siendo una tolerancia, ¿no? Que habíamos hablado antes de lo que viene siendo la dictadura de Sagasta, de Cánovas, perdón. Luego también tenemos la supresión a los impuestos de la sal y los portazgos. Y bueno, pues este periodo va a ser bastante estable, hasta que en el año 83 hay una serie de intentonas golpistas republicanas en Badajoz, en Urgel, y sobre todo también diversos problemas en el campo andaluz que van a llevar a Sagasta a dimitir. En el 84 vuelven a gobernar los conservadores y es el momento, digamos, en el que de alguna manera se vuelve a un aumento de la represión bastante importante, ligada a esta imprenta, a esa represión de los movimientos obreros. Y por supuesto, acaba, digamos, en el 85 el gobierno de estos conservadores. Y pues en el año 85 fallece Alfonso XII. Claro, esto hace que lleguemos al segundo periodo, que es la regencia de María Cristina, entre el 85 y el 1902. Momento en el que, para impulsar sobre todo la estabilización de la monarquía, después de la muerte del monarca, que siempre es un momento, como digamos, que está matacaballo entre la estabilidad y la no estabilidad, en el sentido de que es un momento en el que puede haber más pronunciamientos, en el que realmente puede haber un vacío de poder que aprovechen ciertos grupos disidentes para acabar con el propio régimen. Ya hablaremos de esto, por ejemplo, durante el franquismo. Y pues se firma el Pacto del Pardo, que es un pacto entre conservadores y liberales para apoyar la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad del propio régimen. El Partido Liberal durante esta época va a llevar una obra reformista importante con la ley de asociaciones, con la ley de la esclavitud en 1888 y con el impulso al Código Civil en el 89. También se incluyó el sufragio universal masculino, que de hecho es bastante importante,
ya lo que es el censo se amplió a 5 millones de votantes. Pensad que en España, por ejemplo, no había tanta población como hay ahora somos 47 millones, y por aquella época yo no sé si serían aproximadamente unos 20 o quizá algo menos. Pero esto no lo cojáis, cogerlo con pinzas porque no me sé los datos reales. Pero bueno, con este sufragio universal masculino podían votar los varones mayores de 25 años. Por tanto, es bastante importante. De todos modos, este sufragio universal masculino tampoco sirve de mucho porque, como hemos dicho antes, realmente es un momento bastante conflictivo porque, como ya sabéis, hay un pucherazo por cada elección. Entonces, realmente ese sufragio universal tampoco sirve realmente de mucho. Y en 1895 el Partido Conservador se hizo con el gobierno, momento en el que se inicia la guerra de Cuba. Y bueno, pues es un momento en el que, políticamente hablando, 2 años más tarde se asesina a Cánovas por un anarquista, Angiolillo, que es básicamente momento en el que, digamos, el propio régimen se desestabiliza por, bueno, pues disidencias internas, sobre todo por disidencias dentro tanto del Partido Conservador, por un vacío de poder dentro del Partido Liberal, por el asesinato de Cánovas. Y bueno, pues es el momento en el que en 1902 acaba este régimen de la Restauración. Claro, pensemos que desde el año 70 bueno, decir que desde en estos años asistimos a una serie de conflictos bélicos brutales. Tenemos la Tercera Guerra Carlista, momento en el que, bueno, pues que duró entre el 72 y el 76, momento en el que, bueno, pues los carlistas van a luchar durante estos 4 años con diversas regiones bajo su control, zonas de Aragón, Cataluña y País Vasco y Navarra. Y bueno, pues decir que estos carlistas al final van a ser derrotados, sobre todo por Martínez Campos, que va a forzar la rendición de estos. Y bueno, pues es el momento en el que Carlos VII cruza la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se da por finalizada. Entonces, pues bueno, es también bastante importante, ¿no? Esta guerra carlista que va a iniciarse en el momento del sexenio democrático y que acabará pues recién iniciada esta restauración. También tenemos la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años entre el 68 y el 78, que digamos, sobre todo el final de la guerra de Cuba estuvo ligada a este principio de la restauración, donde se firmó la paz de Zanjón, momento en el que se acababa con esta guerra, con una amplia amnistía política y abolición de la esclavitud, aparte de representación política de Cuba en las Cortes, o sea, de los parlamentarios cubanos. Y bueno, pues es el momento también en el que pocos años más tarde, sobre todo, se pierden las 3 colonias más importantes. De hecho, bueno, hay una guerra larga una guerra larga hasta de los 10 años, y luego pues va a haber diversas sublevaciones, como pues eso, la sublevación por el Partido Revolucionario Cubano, que es el partido liderado por José Martí. También tenemos eso, que Cuba, digamos, va a ser una guerra colonial que va a costarle muchas vidas y sobre todo muchos recursos a España. Y bueno, la verdad que, digamos, de alguna manera fue el final, digamos, de este régimen de la restauración, el pesimismo instalado, que lo veremos en los intelectuales, con esa generación del 98 que es tremendamente pesimista frente a la del 14, que será bastante más, bueno, pues realmente bastante más, bueno, pues como más intentará tener un futuro, vamos, o creerá que el futuro va a ser un poquito mejor. Y bueno, pues tenemos que estas guerras sobre todo van a provocar la entrada de los estadounidenses. Momento, y esto tampoco quiero hablar mucho de ello, ya hablaremos un poquito más, porque en el 98 estalla un navío norteamericano, el Maine, que estaba bueno, pues en La Habana, explota, mueren 254 marineros, y el 19 de abril del 98, pues Norteamérica, los Estados Unidos de América, declaraban la guerra a España. Había intereses económicos, por supuesto, dentro de esta declaración de guerra. De hecho, sobre esto, y yo no voy a hablar mucho porque yo tampoco tengo mucha idea, pero sí que es cierto que hay
digamos que como que siempre se ha hablado de que el propio barco fue estallado por los estadounidenses y realmente, bueno, pues es bastante interesante el hecho de que bueno, eh, lo que digo, que no sé, que vamos, que es como que un enigma que hay ahí en torno al estallido de la guerra. Esta guerra fue realmente breve, comenzó en Filipinas y siguió posteriormente en Cuba. Los estadounidenses, vamos, desembarcan en las islas y el hundimiento de la flota del almirante Cervera en Santiago de Cuba va a sentenciar el desarrollo de la contienda. Entre el 96 y el 98, pues también tenemos la guerra de Filipinas, momento en el que, bueno, pues básicamente se quería, bueno, pues, bueno, digamos que había diversas, ya hablamos en la guerra, en los últimos de Filipinas, el programa que hicimos con Iván, hablamos de esto y he de decir que nada, que hubo una guerra que estaba, digamos, bueno, pues auspiciada por diversas organizaciones secretas que promovían la expulsión de los españoles y la confiscación de las tierras de las órdenes religiosas. Hay una guerra de guerrillas que no llega, digamos, de alguna manera a acabar con los españoles y esta, vamos, que mantiene los núcleos más importantes, pues como Manila. Y, bueno, pues esta guerra al final va a acabar, momento en el que, bueno, acabar para empezar otra vez, pero contra los estadounidenses, momento en el que Estados Unidos toma el control de la propia isla tras los desembarcos, ¿no? Se firma la paz de París en el 98, la guerra, bueno, España le cede la isla de Puerto Rico y Filipinas, Cuba alcanza la independencia bajo la protección estadounidense y al año siguiente hay un tratado hispano-alemán, el gobierno español vendía las islas del Pacífico, que son las Carolinas Marianas y las Palaos, a los alemanes. El desastre del 98 es, bueno, pues en la cultura, desde luego en el momento en el que Azorín, Unamuno, Baroja, Maeztu o Ganivet, perdón, son, bueno, pues hay digamos, un momento de crisis intelectual bastante importante, con unos intelectuales brillantes. De hecho, siempre se habla de que España era un país atrasado, pero creo que lo dijo hace poco Gabriel Jackson, que España a nivel cultural era un país que estaba prácticamente a la vanguardia de Europa en según qué cosas, como por ejemplo la literatura, el teatro y otros, digamos, y otros campos, ¿no?, culturales. Esta derrota va a dinamitar el régimen del 98, que duraría 4 años más, y también, por supuesto, va a impulsar diversa conflictividad dentro de lo que viene siendo dentro de lo que viene siendo bueno, pues lo que viene siendo pues eso, ¿no? Que este régimen entra en crisis y los movimientos obreros comienzan a crecer, el republicanismo y bueno, pues diversas, también el militarismo y bueno, pues al final acabará quebrando, ¿no?, este régimen. También he de decir que la pérdida de las colonias supone a España la repatriación de capitales y el impulso, digamos, nacional frente al impulso colonial anterior, porque, digamos, estos españoles que habían emigrado a Cuba vuelven en muchos casos a España. Y bueno, pues con esto llegamos al final de lo que viene siendo el proyecto de BAU. Del proyecto de BAU dentro de este régimen de la restauración. Perdonadme que me he liado. Deciros que, bueno, creo que es un tema bastante largo, de hecho es bastante extenso y nos daría para hablar siglos, por lo menos un año por cada año de la restauración, así que podríamos estar aquí años hablando de este siglo XIX. Y bueno, pues con esto ya entramos en el siglo XX. En el siguiente episodio, que es el 17, hablaremos un poquito sobre lo que es esas décadas de principios del siglo XX. Intentaré hablar hasta la dictadura de Primo de Rivera, a ver si se puede. Y pues nada, yo espero que os haya gustado. Me gustaría que dejarais en los comentarios un poquito lo que os ha parecido. Y si veis algún fallo, pues también que lo digáis. Así que nada, muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio del proyecto de BAU. Chao.